En la oscuridad de los bosques, donde la niebla se mezcla con las altas copas de los árboles, y las sombras bailan al ritmo de un viento misterioso, se esconden relatos que desafían toda lógica y ponen a prueba nuestro coraje. Hoy los invitamos a adentrarse en el corazón oscuro de la naturaleza, para explorar 5 relatos en bosques malditos, escenarios de creepypastas tan escalofriantes que congelarán su sangre y agitarán sus miedos más profundos. Cada historia es un viaje hacia lo desconocido, una oportunidad para desafiar los límites de nuestro entendimiento y confrontar lo que se esconde en las sombras. Desde un diario inquietante encontrado en el bosque de los suicidios de Japón hasta desapariciones inexplicables en el bosque. Así que apaguen las luces, preparen un café y prepárense para sumergirse en el misterio y el terror. Soy un guía profesional de senderismo, vivo y trabajo en Japón. Me mudé aquí desde mi Australia natal hace varios años por trabajo. Mi trabajo es bastante genial, pero de vez en cuando puede ser un poco escalofriante. Un bosque en el que trabajo es un punto caliente para suicidios. A veces, las autoridades japonesas me contratan para ayudarles a encontrar cuerpos de personas que se han alejado demasiado del camino. Generalmente, estas personas nunca quisieron ser encontradas y se aventuraron demasiado lejos. Debido a esto, los locales dicen que demonios acechan dentro del inmenso mar de árboles. Almas perdidas que han sido engañadas y ahora no pueden escapar del laberinto sin fin. No creí ninguna de las historias exageradas que los locales inventan sobre eso hasta ayer, cuando encontré un extraño y pequeño diario en una bolsa de plástico arrastrada por un arroyo. El contenido es extremadamente perturbador y me está haciendo cuestionar mi empleo continuo. Necesito compartir esto para preservar mi propia cordura. La entrada dice lo siguiente: Aokigahara, o el mar de árboles, es un bosque en Japón que descansa en la base del monte Fuji. Es un parque nacional japonés que atrae a miles de turistas cada año. También es conocido como el bosque del suicidio porque las personas han estado terminando sus vidas allí durante cientos de años. No todos los que vienen aquí son turistas, sin embargo. Muchos de los que vienen a este lugar buscan una solución permanente a sus problemas temporales, incluyéndome a mí. Es un lugar maldito que sirve para atraer en manadas a los miserables y condenados. Los locales japoneses dicen que fantasmas, o yurei, rondan el bosque, esperando llevar a quienes van allí fuera del camino, y a su perdición. Mi vida simplemente había sido demasiado abrumadora. Para hacer frente a la muerte de mis padres, estaba trabajando 80 horas a la semana. Esto era parcialmente para evitar el hecho de que mi esposa estaba acostándose con otro hombre en nuestra cama. Las largas horas servían como la única manera de remediar la deuda aplastante que me enterraba y me impedía escapar de mi desesperada vida hogareña. Realmente no había salida para mí, no tenía amigos. A ningún lugar a donde ir. Podría estar en casa escuchando cómo mi esposa era golpeada o podría lidiar con el purgatorio del papeleo en mi trabajo. Desafortunadamente, era una elección simple. Una mañana me desperté después de una noche de dormir en mi fría cochera y decidí que había tenido suficiente. Iba a hacerle un favor al mundo y quitarme la vida. Sin embargo, tenía miedo. Siempre he sido un cobarde. Después de una extensa investigación sobre la manera más fácil de morir fue inconclusa, decidí que lo único que podía controlar era el lugar en el que moriría. Siempre había querido visitar Japón, y en el fondo esperaba que el largo viaje me diera tiempo para cambiar de opinión. Desafortunadamente, mi mente permaneció sin cambios y en una semana, me encontré en un avión rumbo a Tokio. Mi mente corría en ese momento. Todavía no sabía cómo lo haría. Al no tener los medios para conseguir pastillas para dormir, sabiendo que las armas son inauditas en Japón, y siendo demasiado cobarde para usar un cuchillo, decidí ahorcarme. Pensé que sería la manera más económica de morir. Tal vez no la más agradable, pero ¿a quién le importa?
Alguien tan patético como yo no merecía una buena muerte. Una vez que llegué al país, el primer orden del día fue comprar un trozo de cuerda resistente mientras todavía estaba en la ciudad. Ahora todo lo que tenía que hacer era localizar un árbol sólido. Esto no sería difícil, considerando el lugar que había elegido para mi final. Luego, tuve que encontrar transporte al bosque. Esto fue, de lejos, la parte más difícil, considerando que no sé nada de japonés, y muchos de los locales, que hablaban un ápice de inglés, se negaban a llevarme una vez que se daban cuenta de que no tenía equipo de campamento. Incapaz de encontrar transporte directo, tuve que alterar mis planes. Después de casi un día entero de búsqueda, aseguré transporte en un viejo autobús tambaleante hasta el Hotel Kawaguchiko, que está ubicado justo al inicio del sendero que conduce a Aokigahara. Pasé el viaje en autobús planeando exactamente cómo pasaría las últimas pocas horas de vida que todavía tenía, y finalmente decidí que lo haría rápido. Seguiría el sendero por aproximadamente 1 milla y luego dejaría el sendero por otra milla. Esto me dejaba poco tiempo para cambiar de opinión y significaba que probablemente nunca encontrarían mi cuerpo. Después de ser dejado, vi cuán vasto era realmente el bosque. Eran alrededor del mediodía, hora local, pero las sombras proyectadas por el bosque parecían bloquear toda la luz a su alrededor. También había una sensación envolvente de vacío que emanaba de las profundidades del bosque. Pero a medida que avanzaba en el bosque, vi docenas de letreros que tenían variaciones del mismo mensaje. Piensa en tu familia o busca ayuda, la muerte no es la respuesta. Sentí escalofríos poco después de entrar. Es como si la temperatura bajara 20 grados cuando entras a Aokigahara. Algunos dicen que esto se debe a los espíritus atrapados, que dejaron el camino y no pueden encontrar la salida, pero yo lo atribuía a la densa cobertura de copas de los árboles. Más de los letreros que mencioné anteriormente bordeaban el sendero. Llevaban mensajes que decían que nunca debes dejar el sendero. Los locales aquí saben que las únicas personas que dejan el sendero son aquellas que desean morir. Como resultado, los turistas se adhieren a los caminos bien mapeados. Continué siguiendo el sendero. A medida que avanzaba más profundo en el bosque, la tristeza me abrumaba. Era como si estuviera parado en un agujero negro donde ninguna luz podía alcanzarme. Sabía que era hora de dejar el sendero. Para mi sorpresa, inmediatamente al dejar el sendero, escuché susurros suaves y melódicos. Me giré y eché un último vistazo al sendero por un momento antes de seguir adelante. Las voces tranquilizadoras me llamaban más adentro del bosque. Continuando a través del mar de árboles, los sentimientos de tristeza y vacío se disiparon. Ya no tenía frío, en cambio, la brisa fresca se sentía genial. Las hojas crujían bajo mis botas, podía oír los sonidos del agua fluyendo en un pequeño arroyo y los dulces susurros continuaban atrayéndome. A medida que el atardecer naranja caía bajo los árboles, encontré el bosque pacífico. Olvidándome de todos mis problemas en casa, sabía que quería quedarme aquí por la eternidad, envuelto y protegido por el bosque. Después de lo que pareció una hora de deambular y tomar en las vistas impresionantes, encontré un árbol alto en un pequeño claro. Ya era el crepúsculo en este punto, y sabía que esto significaba que el sol se había puesto para mí. Era hora. Tomé asiento en la base del árbol y comencé a atar la cuerda que había comprado en Tokio en un nudo corredizo apretado. Luego, encontré una gran roca que pude rodar hacia el árbol. Después de hacer esto, lancé mi nudo corredizo sobre una rama baja cerca de la roca y lo aseguré. Subirme a la roca y colocar mi cabeza a través del nudo corredizo como un collar fue lo más seguro que había hecho jamás. Borró todas mis dudas y cada temor mortal a la muerte que tenía. Sabía que estaba seguro aquí. Finalmente, bajé. No hubo un final pacífico como había anticipado. En cambio, el mundo se oscureció, y el bosque se volvió frío una vez más. Cientos de voces antes dulces comenzaron a gritar simultáneamente, lamentándose en desesperación. Me dijeron que era un fracaso, que merecía mi destino.
Y como nunca encontraría mi salida de este lugar. Me engañaron. Luché con todas mis fuerzas contra la cuerda atada alrededor de mi cuello. Mientras me debatía y torcía violentamente, vi a una mujer pálida y delgada con cabello negro en un kimono blanco acercándose hacia mí. Mi visión se desvanecía, y sabía que estaba muriendo. Cada vez que esto sucedía, ella se acercaba más, hasta que finalmente, colocó sus manos heladas alrededor de mi cuello mientras emitía un lamento escalofriante. Tiré del nudo corredizo y desesperadamente traté de aliviar la presión en mi cuello, pero fue inútil. La mujer fantasmal me agarró y me estaba tirando hacia abajo, creando aún más fuerza en mi garganta. Todo se oscureció hasta que de repente me encontré en un dolor insoportable en el frío suelo del bosque. Miré hacia arriba y vi que la cuerda se había roto. La mujer de blanco ya no estaba allí, pero yo estaba solo en el bosque. Hacía frío y estaba oscuro mientras me levantaba y me apresuraba a encontrar el sendero. Busqué y busqué durante horas sin éxito. Asustado y solo en el bosque, perdí la esperanza una vez más. En un momento vi uno de los letreros amarillos característicos y corrí hacia él, solo para chocar de lleno contra un hombre ahorcado mientras colgaba lánguidamente del árbol. La fuerza del impacto hizo que el cadáver cayera del árbol y se estrellara contra el suelo. Mientras esto sucedía, me levanté para correr en la dirección opuesta, pero me encontré siendo arrastrado al suelo por una mano fría y muerta. Con la boca abierta, el hombre en descomposición arañó mis piernas e intentó trepar por mi cuerpo. En respuesta a esto, le di una patada fuerte y rápida en la cara que me permitió levantarme y comenzar a correr. Seguí corriendo durante horas, todo el tiempo lo oí gritando y corriendo justo detrás de mí. Vine a Okigahara para morir, pero ahora no iba a permitir que eso sucediera. Sabía que lograría alejarme de ese lugar horroroso. Finalmente, después de horas de correr, los pasos detrás de mí se apagaron y vi una luz. Parecía ser una mujer sosteniendo una vela caminando por el bosque. Desesperadamente quería correr hacia ella, pero sabía que tenía que ser uno de los fantasmas que había encontrado antes. En cambio, me dirigí hacia la única cosa que todavía podía ver desde donde estaba: la montaña. Continué moviéndome a través del bosque a toda velocidad, esperando poder llegar a la montaña y rodear su borde hasta encontrar la civilización. Pero eso nunca sucedió. Actualmente, estoy en algún lugar de un sistema de cuevas, mis piernas están gravemente rotas después de una caída, y temo que no podré arrastrarme hacia la seguridad porque estoy tan agotado. He estado en este bosque durante lo que se siente como días. Ni siquiera estoy seguro de si estoy vivo. ¿Y si soy uno de ellos? Ellos están aquí. Puedo oír cientos de voces susurrantes. Están aquí conmigo. Me desvanezco entrando y saliendo de la conciencia, y cada vez que me quedo dormido, siento las manos pálidas y heladas de los Yurei tirándome hacia la condenación. Estoy lanzando este diario a un pequeño arroyo que corre junto a mí con la esperanza de que alguien lo encuentre. Si alguien encuentra este diario, por favor recupere mi cuerpo. No quiero ser como ellos. Condenado a vagar por este lugar olvidado para siempre. Me ha tomado más de 20 años hablar sobre esto. No sé por qué ahora, de todos los momentos, siento la urgencia de sacar todo esto. Pero aquí está. No mentiré, tengo algo de licor en mis venas. Tendré aún más para cuando termine de decir lo mío. Espero mantenerme lo suficientemente coherente durante todo esto, pero si no, bueno, probablemente no vuelva a mirar esto de nuevo. En 1993, un niño fue descubierto en las afueras del bosque Boulder, Montana. Un guardabosques, Chris Stutson, lo notó y contactó al departamento de policía de Gorge Falls. A su vez, ellos me contactaron a mí, Harold Dawson, subsheriff del condado de Clark, Montana. Me enviaron para encontrarme con el guardabosques y averiguar quién era el niño. Llegué a la escena a media tarde.
El aire frío del otoño arrastraba un frío feroz a través de mis huesos, abriéndose camino debajo de mi chaqueta. El aroma del aguarrás se abría paso a través del laberinto de pinos ponderosa que llenaban el bosque Uolder. He oído decir a algunos que esos árboles huelen a vainilla. Yo digo que están locos. Mientras el viento soplaba pasado mí esa tarde, recuerdo haber pensado para mí mismo, qué día tan malo para perderse en el bosque. Le di una revisada a mi vehículo de patrulla antes de alejarme de él por el camino de tierra. Había estacionado mi escuadra justo al lado de la camioneta del guardabosques. Apenas podía decir si la camioneta desgastada siempre había sido marrón o si solo mostraba su edad con óxido. Había entrecerrado los ojos por el sendero que tenía delante de mí. Al lado del camino había un hombre mayor con una camisa de botones verde y marrón. Estaba agachado justo al lado de un niño de no más de 10 años. La chaqueta de guardabosques, demasiado grande, cubría al niño como una manta. Oye, llamé al par mientras me acercaba a ellos, ¿todo bien? El guardabosques señaló con delicadeza el suelo cerca de los pies del niño, diciéndole al niño que se quedara quieto. Con un rápido giro, se apresuró hacia mí, una caja de madera metida bajo uno de sus brazos. Necesito hablar contigo. El guardabosques gruñó en un tono bajo, claramente tratando de evitar que el niño oyera. Escucha, ese niño no puede hablar mucho y no sé de dónde viene. Pero salió del límite de los árboles cargando esto. El guardabosques levantó la vieja caja de madera cerrada con llave, un olor podrido golpeó mis fosas nasales en el instante en que fue alzada. ¿Qué diablos hay en ella?, dije, cubriéndome instintivamente la nariz con las manos. Estaba tratando de usar mis gruesos guantes de cuero negros para filtrar el olor rancio. No sé, está cerrada con llave y el niño no tiene la llave. Stutson tomó una profunda respiración y bajó su tono una vez más. Casi avergonzado de terminar su pensamiento. Mira, no es solo esta caja. El niño no lleva nada puesto más que esa chaqueta que le di. Hay algunas cicatrices en su cuerpo, corrige eso, muchas cicatrices en su cuerpo. Parecen médicas. Creo que deberíamos llevarlo a la clínica pediátrica Creshill. Giré mi cabeza más allá del hombro del guardabosques hacia el niño. Él se quedó justo en su lugar, enfrentándonos estoicamente. La piel pálida del niño parecía como si no hubiera sido tocada por el sol en años, si es que alguna vez lo fue. Aunque apenas podía ver mucho de su piel. Su cabello largo y negro estaba drapeado sobre su rostro delgado como una cortina. Sí, dejé escapar un suspiro exhausto, lo llevaré a la clínica para que lo revisen. Mira, no tenemos mucha ayuda aquí. Hazme un favor y lleva esa caja a la estación mientras tanto. La abriré una vez que lo haya dejado. Con un asentimiento, el guardabosques giró de nuevo hacia el niño, arrodillándose justo frente al niño. Oye, chico, vas a ir con este hombre amable y él te va a conseguir ayuda. Tengo algo que necesito atender pero sé que estás en buenas manos, ¿ok? Los ojos del niño descansaron en Stutson, sus ojos eran demasiado fríos y demasiado oscuros para ser de un niño. Casi parecían vacíos. A pesar de eso, Stutson se volvió hacia mí y puso su voz paternal, exagerando su tono amigable. Bien jefe, él es todo tuyo. Cuídalo bien. Te veré en la estación. El guardabosques se levantó y caminó hacia su camioneta desgastada. Tomé su lugar al lado del niño. Después de un breve momento, los sonidos de tartamudeo del motor de Stutson llenaron el bosque. El guardabosques hizo un rápido giro en U sobre el camino de tierra y se fue. Oye, amigo, ¿cómo te llamas?, pregunté, tratando de convocar mi propio tono paternal. Los ojos dañados del niño miraron a los míos. Su mirada era inexpresiva y endurecida. ¿No dolerá?, el niño balbuceó sin sentido de ritmo o rima. Su vocabulario claramente subutilizado. Sentí mi corazón hundirse. Levanté una de mis manos para colocarla en el hombro del niño, pero su cuerpo se tensó rápidamente ante mi movimiento.
Bajé mi mano a mi rodilla. ¿Alguien te lastimó? Pregunté con la voz más calmada que pude reunir. Esto va a doler, dijo el niño, su tono se volvió distante mientras deslizaba su mano por su esternón y estómago. Observé sus movimientos con preocupación. No pude evitar que mi mente volviera a lo que el guardabosques había dicho sobre sus cicatrices. Lo siento, niño, solo necesito echar un vistazo rápido. Levanté mi mano hacia el niño y retiré la chaqueta del guardabosques. Cicatrices quirúrgicas alineaban el esternón del niño y se extendían más abajo para formar un tablero de ajedrez en el estómago del niño. Algunas eran viejas y descoloridas, otras parecían más nuevas y frescas. La más reciente no podía tener más de un mes de antigüedad. Jesús. Sentí mi voz desvanecerse. Nunca en mi vida el ver algo en una llamada me había afectado tanto como ver lo que le habían hecho a ese niño. Cubrí al niño de nuevo con la chaqueta y me levanté. Esta vez, con un toque más suave, descansé mi mano en el hombro del niño y suavemente lo empujé hacia mi vehículo. Te vamos a revisar, amigo. Susurré al niño mientras lo abrochaba. He tenido otros niños en la parte trasera de mi vehículo antes. Usualmente por shows y eventos de trabajo. Siempre estaban mirando alrededor y jugueteando con todo. Pero no él. No miraba alrededor del coche de policía como lo haría un niño normal. Estaba roto. Aparte de policía, soy padre y sabía que no estaba en el estado mental correcto. Un viaje casi silencioso nos llevó a la clínica pediátrica Crest Hill. Lo llevé adentro y dejé que las enfermeras lo llevaran a una de sus habitaciones. Les di mi tarjeta y les dije que me contactaran específicamente si aprendían algo sobre el niño. Eso incluía su salud. Aunque, eso era solo en parte por mi investigación. Estaba rezando porque el niño estuviera bien. Estaba seguro de que esto no era solo un caso de un niño perdido. Si resultaba ser solo algunos padres irresponsables o abusivos, entonces haría falta el infierno y alta agua para impedirme lidiar personalmente con sus cuidadores. Poco después de regresar a mi escuadra, conduje hacia la pequeña oficina del sheriff del condado de Clark y entré. Normalmente entrarías y solo olerías el almizcle de las paredes de madera envejecidas, pero ese día lo único que golpeó mis fosas nasales fue el olor de esa caja en descomposición. Stutson me estaba esperando justo cerca del registro. Mi secretaria llevaba una máscara médica para ayudarla con el olor. Bueno, ese olor ciertamente no mejoró. Gruñí mientras colgaba mi chaqueta en el perchero, lanzándole la chaqueta de Stutson hacia él. La atrapó en el aire antes de revisarla. No, ciertamente no. No creo que la calefacción aquí esté ayudando en nada. Caminé de regreso hacia mi oficina, Stutson me seguía. Me senté en mi escritorio y el guardabosques colocó la caja frente a mí. ¿Tienes alguna herramienta?, preguntó. Respondí con un encogimiento de hombros. Seguro que tengo algo aquí. Revolví y abrí un par de cajones de madera viejos. La humedad de incontables veranos impidió que los cajones cerraran correctamente, lo que me proporcionó una frustración interminable a lo largo de los años. Pero eventualmente, después de suficiente vaivén, encontré un pequeño destornillador de plástico barato. Se había escondido debajo de algunos papeles. Veamos si esto funciona. Giré la caja y comencé a desatornillar los cierres. Hice lo mejor que pude para no desgastar el metal. Con cada tornillo que se desprendía de esa caja venía otra ola de aire fétido. Afortunadamente, solo tomó unos minutos antes de que la caja estuviera lista para ser forzada a abrir. Bueno, veamos qué tenemos aquí. Susurré en la habitación, más para mí que para Stutson. Dejé que mis manos recorrieran los bordes de la caja antes de quitar la tapa. Aire pútrido salió disparado y chocó contra mi cara. Me cubrí la nariz y la boca y miré adentro. Me niego a suavizar esto. Dentro había un feto petrificado.
Al principio pensé que era algún tipo de gato sin pelo secado al sol, pero al mirar su cara supe que era humano. La edad lo había secado, pero no podía ocultar sus rasgos. «Oh, mierda», murmuró Stupson. Estuve de acuerdo en silencio. Creo que era todo lo que realmente podíamos decir. Quienquiera que haya hecho esto necesitaba ser atrapado e interrogado de inmediato. Cubrí la caja con su tapa y le dije al guardabosques que se mantuviera cerca de la oficina. Marqué directamente al sheriff. Después de una larga conversación, nuestra discusión se redujo a esto: averiguar qué estaba pasando, informarle y veríamos qué podía hacer desde allí. Ahora tenía a disposición todos los recursos del departamento. Lo que realmente solo se reducía a tener a 3 delegados del sheriff y a mí mismo a mi disposición. Tendría que arreglármelas. Poco después recibí una llamada de la clínica. Querían que alguien de la aplicación de la ley bajara allí para hablar con el niño. Me dijeron que había sido viviseccionado, no solo una vez sino varias veces. Todo lo que podía vivir sin él se había ido. Un riñón, su bazo, parte de su hígado, todo quirúrgicamente removido. Les dije que estaba en camino. Era lo menos que podía hacer. Todavía podía estar allí para él si nadie más lo estaba. Todavía recuerdo tomar ese largo viaje a la clínica. Se sintió demasiado silencioso. Después de unos 15 minutos conduciendo, ya no pude contenerme más. Llamé a mi esposa y le pedí que pusiera a mi hijo al teléfono. Le dije que lo amaba. Creo que él sabía que algo andaba mal. No se rió ni hizo una broma al respecto, solo me dijo que él también me amaba. Las enfermeras en la clínica me escoltaron hacia atrás cuando llegué. Entré a la habitación para ver al joven niño acostado en su pequeña cama blanca. Todo tipo de tubos y cables estaban conectados a él. Parecía mucho más frágil ahora. Esos ojos oscuros ya no se veían vacíos, sino solo decaídos y bajos. «Oye, amigo, he vuelto por un rato. Mientras nada loco pase, puedo quedarme a tu lado. ¿Qué te parece?» Los ojos del niño estaban fijos en el techo blanco de yeso. Estaban tan dañados pero tan profundos. Un sufrimiento que no podía imaginar le había sido forzado a este pobre niño. «¿Quieres algo?» Me dijeron que no puedes comer hasta que todos tus exámenes de laboratorio regresen, pero agua, crayones, algo así. Sus ojos parpadearon hacia mí cuando mencioné los útiles para dibujar. ¿Quieres crayones?, repetí con una pequeña sorpresa inesperada. Su cabeza se levantó de la cama y se dirigió hacia mí, su mandíbula inferior temblaba. Claramente estaba interesado en los crayones, pero no podía encontrar las palabras para expresarse. ¿Quieres?, el niño finalmente preguntó. Sentí que mi corazón se desmoronaba de nuevo. No sabía que la palabra era querer algo. No sabía lo que significaba querer. «Sí, te conseguiré crayones, amigo». Reuní la sonrisa más grande que pude y salí de la habitación. Las enfermeras estaban más que felices de darme papel y crayones. Se sorprendieron de que incluso me hablara. Volví a la habitación y se los entregué al niño. «Aquí tienes, siéntete libre de dibujar lo que quieras». El niño agarró los crayones en su mano como una lanza y extendió su brazo hacia la pared. Afortunadamente no podía alcanzarla. «Vaya, amigo, el papel es para dibujar, no la pared». Reuní otra sonrisa y caminé hacia él. Coloqué su pequeña mano en la mía, deslizando lentamente su crayón hacia la hoja limpia de papel. Simplemente miró el papel confundido. Le ayudé a presionar la punta del crayón contra la hoja y hacer una línea. Por solo un segundo, sus ojos se iluminaron con algún tipo de sentimiento, algún tipo de emoción. ¿Ves? Ahí tienes. Perfecto, niño. Le di una palmadita en el hombro y saqué una silla al lado de su cama. Durante las siguientes horas, el niño dibujó garabatos. Pequeños tornados y espirales de diferentes colores. Eventualmente, sus ojos se empañaron y esos espirales comenzaron a tomar forma.
rectángulos vacíos, cuchillos, cielos amarillos en habitaciones de piedra. Empezó a dibujar donde estaba antes de encontrarlo. Oye, amigo, sé que esta es una pregunta difícil, pero ¿quién te lastimó? Sus manos dejaron de garabatear en la página en su lugar, deslizando sus dedos de vuelta a sus cicatrices. Esto va a doler, dijo suavemente, lágrimas formándose en los bordes de sus ojos. Creo que estaba empezando a entender finalmente que no estaba en ese infierno de concreto Animore. Podía finalmente relajarse. ¿Puedes dibujar al hombre que te hizo daño? Le pregunté mientras suavemente empujaba su crayón con mi dedo. Bajó la vista hacia él. Agarró una hoja de papel vacía y comenzó a dibujar. El niño dibujó a una mujer con el cabello negro peinado hacia atrás. No tenía boca, solo una máscara médica envuelta alrededor de su cara inferior. Tenía ojos oscuros y ninguna edad discernible. Podría haber sido cualquier mujer de cabello largo en las calles. El niño lloró mirando el dibujo que había hecho. Le arrebaté el dibujo de las manos y envolví al niño en mis brazos, susurrándole para calmar sus nervios. Oí que decía una sola palabra entre sus sollozos. Madre eventualmente se quedó dormido en mis brazos. Me quedé despierto toda esa noche con el niño. Mi esposa no preguntó cuando le dije que no volvería a casa. Agradezco a Dios por ella. Siempre ha sido una bendición. Esa mañana siguiente, me senté en la silla en la habitación del niño. Logré sacarle algunas pistas más. Específicamente que venía de algún lugar en el bosque y que había caminado todo el camino hasta el sendero. Eso significaba que de donde venía no podía estar muy lejos de ese camino de tierra que Stutson lo encontró. Finalmente tenía algo de qué partir. Terminé despertando a los otros delegados y llamándolos para hacer horas extras. Es algo que siempre odié hacer, pero eso es lo que te inscribes cuando estás en un departamento pequeño. Una vez expliqué que estábamos haciendo una búsqueda en nombre de un niño posiblemente abusado, todos estuvieron a bordo. Sin preguntas. Sus nombres eran Jackson Shaw, Louis Batts y Dean Terry. Recuérdalos. Por favor. Comenzamos la búsqueda alrededor de las 2 p.m. ese día. El mismo aroma de aguarrás emanaba a nuestro alrededor mientras nos preparábamos para nuestra búsqueda alrededor de nuestros vehículos de delegados. Estábamos rodeados por imponentes ponderosas y un viento frío y malvado. Jackson y Louis tenían sus baúles abiertos. Cada uno estaba poniendo algo de munición extra en una bolsa de deber. Traían sus Remingtons con ellos. Por si acaso. El plan de juego era bastante simple. Jackson y yo tomaríamos el sector noreste y Dean y Louis tomarían el sector noroeste. Estaríamos en constante comunicación por radio con chequeos de estado cada 5 minutos. Si veíamos algo, esperaríamos a que todos se reagruparan antes de proceder. Mientras nos formábamos en nuestra pequeña montura de guardia improvisada, escuchamos algunos neumáticos venir derrapando por el camino. Inmediatamente nos preparamos. Sentí algo feroz ardiendo dentro de mi pecho. No podía decir si era adrenalina o ira. Todo lo que sabía es que si veía una onza de cabello negro saliendo de ese vehículo, personalmente habría tomado un caso en la corte. Pero no era nadie de ese tipo. Levantando una gran pila de tierra detrás de él estaba un viejo camión de guardabosques. Una gran mano curtida se había asomado por la ventana y extendido sus dedos en un gran saludo. «Maldita sea», murmuró Jackson, apuntando su escopeta de vuelta hacia las rocas. Puse mi pistola de vuelta en su funda y caminé hacia la puerta de ese camión con un propósito. Ni siquiera estaba completamente hasta él antes de empezar a gritarle. «Stutson, imbécil. ¿Qué haces aquí?» Stutson abrió su puerta oxidada y salió, subiéndose su cinturón de deber y enganchando su funda a él. «Bueno, podría haber escuchado que todos ustedes iban a entrar a estos bosques buscando a algunas malas personas. Justo pasa que estoy aquí buscando a un lobo rabioso.
Qué locura cómo funcionan estas cosas. Pero ya que estoy aquí, podría también unirme. Se giró para enfrentarme con una mirada que claramente decía que no tenía opción en el asunto. Stutson era un buen hombre. Si no supiera que podía manejarlo por su cuenta, lo habría enviado a casa. Pero no lo hice. En cambio, asentí. Sí, qué locura cómo funciona el mundo. No podría estar más de acuerdo. Stutson, ven conmigo y Jackson. Mantendremos un ojo abierto por ese lobo mientras estamos afuera. Sin siquiera una sonrisa entre nosotros, ambos regresamos al grupo. Sin oportunidades allá afuera. El sheriff dijo que si encontramos algo, informamos de vuelta a él y él traerá refuerzos adicionales. Tenemos al niño seguro en el hospital. No necesitamos perder a nadie por ser tontos allá afuera. Con una respiración profunda continué, bien, comencemos. Jackson, Stutson, vamos. Con eso nuestros dos grupos se separaron de nuestros vehículos. Nos dirigimos al noreste como planeamos. Como un reloj, nuestros relojes sonarían cada 5 minutos y nos reportaríamos por radio. Nos dimos hasta el atardecer para reagruparnos de vuelta en los escuadrones. Desafortunadamente, solo después de unas pocas horas, el sol ya había comenzado a ponerse y no encontramos nada. Dimos la vuelta hacia nuestros vehículos. No fue mucho después de hacer un giro en ese bosque que recibimos una transmisión por radio. Era Dean. Solo susurró en su micrófono. Apenas podíamos escucharlo a través de la estática. Dawson, soy Dean. No sé dónde fue Louis. Estaba justo detrás de mí hace ni un minuto. Creo que, clic. Fin de la transmisión. Inmediatamente intenté responder por radio. Dean, ¿dónde estás? ¿Crees que podrías mover tu linterna un rato hasta que te encontremos? Mantuve el micrófono cerca de mi oreja, por si acaso solo recibíamos susurros de vuelta otra vez. Pero ni siquiera recibimos eso. Bueno, jefe, ¿qué quieres hacer? Preguntó Stutson. Su gran mano sostenía el agarre de su pistola, la capucha de su funda abajo. Claramente sabía lo que quería hacer. Podríamos tomar el riesgo de que haya alguna interferencia por aquí y regresar a los escuadrones. Pero si soy honesto, no me gustó cómo fue esa conversación. Sí, estoy contigo en esa. Intervino Jackson. Estaba escaneando el bosque ahora oscureciendo, apretando su escopeta con los nudillos blancos. Parece que hemos tomado nuestra decisión entonces. Todos nos miramos y compartimos el mismo asentimiento de acuerdo. Armas desenfundadas, no disparen a menos que sepan a qué le están disparando. Jackson va primero, Stutson y yo detrás. Asegurémonos de vernos, ¿de acuerdo? Miré hacia el guardabosques, quien asintió. Formamos un triángulo apretado y lentamente nos dirigimos hacia el oeste. Después de unos 30 minutos, el bosque Boulder cayó en completa oscuridad. Encendimos nuestras linternas para iluminar el área a nuestro alrededor, pero eso solo llegaba hasta cierto punto. Cada 5 pies había un árbol que obstruía nuestra luz y proyectaba sombras danzantes a nuestro alrededor. No podía evitar sentir que nos estaban observando. Hasta el día de hoy no sé si realmente lo estábamos o no. Veo una luz adelante. Susurró Jackson. Dejó caer su paso por unos segundos para que pudiéramos ver lo que él estaba viendo. Efectivamente, había un fuerte haz de luz que se abría camino hacia el tronco de un árbol a unos 30 metros de nosotros. ¿Avanzamos? El delegado en nuestro punto preguntó mientras reajustaba sus manos alrededor del marco de la escopeta. A pesar del frío clima otoñal, todos nos encontramos con un sudor frío penetrando en nuestra ropa. Toqué la espalda de Jackson para hacerle saber que todavía estábamos detrás de él. Tragó saliva y avanzó. No habíamos estado a más de 10 metros cuando nos dimos cuenta de que la linterna colgaba de un arbusto. Era del mismo modelo que las nuestras. Sabíamos que venía de una de nuestras unidades.
Oye, Stutson, ¿eres bueno siguiendo rastros? Sentí el aire frío golpear mi garganta con cada palabra. Sí, tengo algo de experiencia. Cúbranme y miraré. Asentí y di una palmadita en el hombro a Jackson. Formamos un anillo de 2 hombres alrededor de Stutson mientras examinaba el área. No tardó mucho en soltar algo de información. Hay mucha sangre. Todavía húmeda pero fría. También está en la linterna. Parece que hay marcas de arrastre que pasan por los arbustos por allá. Levantó su linterna y arriesgué un vistazo. Efectivamente, había tierra removida y ramas rotas yendo directamente a través de los arbustos. Esta situación acababa de cambiar. Stutson, supongo que ese lobo que mencionaste anteriormente no existía realmente, ¿verdad? Stutson negó con la cabeza. No lo pensé. Dame un segundo. Agarré mi radio y cambié las frecuencias de vuelta a la despacho del departamento. Mary, soy Dawson, llama al sheriff y dile que posiblemente tenemos 2 oficiales caídos al noroeste de nuestros vehículos en el camino de acceso B, Bosque Boulder. Necesitaremos médicos en camino. Hubo silencio. Sentí como mi corazón comenzaba a latir fuerte. Unos segundos después, finalmente obtuve una respuesta. Entendido, enviando médicos y pasando la información arriba. Haré que los médicos esperen por sus vehículos. Su tono era profesional, pero sabía que esto la estaba afectando tanto como a nosotros. Simplemente no teníamos tiempo para preocuparnos todavía. Gracias, Mary. Solté mi radio. Instintivamente, Jackson volvió a colocarse frente a nosotros. Reformamos nuestra formación. La cara de Jackson me dijo todo lo que necesitaba saber. Su adrenalina estaba por las nubes. Sus pupilas casi brillaban. Avanzamos. Stutson ocasionalmente daba direcciones a Jackson. Seguí mirando hacia los árboles, viendo cosas que no estaban allí. Sombras danzando alrededor de nuestras luces parecían criaturas de pesadillas. Pero no estábamos persiguiendo fantasmas. Sabía eso. En algún lugar de esos bosques había una mujer con cabello negro largo que necesitaba encontrar. Tenía la corazonada de que estaría cerca de mis delegados desaparecidos. Jackson se detuvo rápido. Casi me chocó contra su espalda. El sonido del silencio nos obstruía los oídos peor que cualquier motor viejo y roto. Con 2 de sus dedos señaló directamente frente a nosotros. Apagó su linterna en el proceso. Stutson y yo hicimos lo mismo. Esperábamos estar cubiertos en total oscuridad, pero justo frente a nosotros había un pequeño claro. Una vieja linterna eléctrica zumbaba frente a una cabaña de madera antigua y descompuesta. Una luz naranja tenue iluminaba una ventana, pero no podíamos ver mucho desde donde estábamos. ¿Cuál es el plan? Jackson susurró, poniéndose en cuclillas en el suelo. Su escopeta apuntaba directamente a la puerta principal. Estaba en un impasse. Louis y Tim podrían estar muriendo allí y si esperábamos refuerzos podría ser demasiado tarde. Tendría que hacer esas llamadas a sus esposas y madres y explicar cómo solo esperamos a que murieran. O podríamos optar por avanzar. Eso nos pondría en riesgo, a 1, a 2, o incluso a todos nosotros de morir. Mi elección fue hecha por mí cuando escuché a Dean gritar desde adentro. Íbamos a avanzar. Jackson, llévanos a esa ventana. Necesitamos ver qué hay dentro. Stutson, mantente cerca. Busca cualquier cosa fuera de lo ordinario. Podrían ser trampas. Parece una vieja cabaña de caza. Ambos asintieron, sus miradas fijas en la casa en el claro. No tardó mucho para que Stutson agarrara a Jackson y lo jalara hacia atrás. Caminábamos en la oscuridad, sin linternas, pero de alguna manera Stutson aún notó el alambre que sobresalía del suelo. Seguimos la delgada línea de metal con nuestros ojos y vimos que estaba conectada a alambre de púas. Una trampa de tamaño humano. Jackson simplemente sacudió la cabeza y apretó los dientes. Pude sentir cómo la tensión aumentaba.
Stutson le dio una palmadita en el codo a Jackson y asintió hacia otro camino. Los seguimos. Nos llevó directamente a la ventana. Arrodillados junto a ella, escuchamos. Podíamos oír voces amortiguadas desde adentro. Una claramente femenina, aguda y discordante. La otra, la de un hombre, derrotada y lenta. La mujer habló primero. Eres un hombre adulto. Aprende a tener algo de control de impulsos. Ahora siéntate en la silla antes de que arruines otra. Escuchamos un golpe pesado en el suelo de madera dentro de la cabaña. No me mires así. Sabes que necesitas ayuda con tus estados de ánimo. Un gruñido profundo se exhaló desde el otro lado de la ventana. Pasos crujientes pesados caminaron directamente hacia el lado lejano de la cabaña. Revolví en mi uniforme buscando algo que pudiera usar para ver dentro. Mis manos se encontraron con mi placa. A la mierda, pensé, vale la pena intentarlo. Desprendí la placa pulida de plata de mi pecho y la levanté hacia la ventana. Un pequeño reflejo me mostró algo que no esperaba. Un hombre fornido vestido con overoles de mezclilla sucios se había atado a sí mismo en una silla de madera gruesa. Su cara estaba gravemente quemada en ambos lados de sus sienes y sobresaliendo de ellas parecían ser pequeños tornillos de metal. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su silla con más y más agresión a medida que una silueta delgada caminaba a su lado. Flexionó los músculos de su cuello y torció su cabeza carbonizada lejos de la figura. La sombría silueta de la mujer finalmente entró en vista. Una mujer con cabello negro largo usando una máscara quirúrgica azul opaco. Su atuendo consistía en un uniforme de enfermera rasgado y desgastado. Una burla de las enfermeras que dejé en la clínica. Alcanzó un escritorio cerca del hombre y sacó dos largos cables negros y rojos. Estaban fijados a una pequeña caja negra en el escritorio. Susurró suavemente al hombre, quien lentamente dejó de balancearse en la silla. Una vez que estuvo tranquilo, la mujer se inclinó sobre la masa corpulenta de carne. Colocó los extremos metálicos de los cables en las tiras metálicas que sobresalían de las sienes del hombre. Inmediatamente gritó mientras humo se acumulaba alrededor de su cabeza. Su cuerpo se sacudía furiosamente y sus músculos se tensaban y espasmaban. Una espesa espuma blanca se formó en los bordes de su boca. La mujer contó lentamente hasta 3 y soltó los cables de la cabeza del hombre. El gran hombre ahora se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás en su silla, saliva derramándose de sus labios. Incluso desde el otro lado de la ventana podíamos oler el cabello y la piel chamuscados saliendo de la casa. Allí tienes, cariño, ¿ves? Todos esos pensamientos desagradables ya se han ido. En una burla de bondad, desató sus correas cuidadosamente. Lo levantó y lo ayudó a entrar en un cuarto trasero. Tropezó consigo mismo, apoyando una gran zarpa en las paredes de madera a su lado. Guardé mi placa de delegado y miré a Jackson y Stutson. Creo que mi cara lo decía todo. Encontramos a nuestra chica, encontramos a la madre. Indiqué con mis dedos que solo había 2 de ellos en la casa y que ambos estaban en un cuarto trasero. Señalé hacia la linterna perdida y encogí los hombros, tratando de indicar que aún no veía a los delegados desaparecidos. Eso fue suficiente, sin embargo. Era hora de dirigirnos a la puerta y entrar. Nos deslizamos alrededor de la casa y nos apilamos junto a la puerta principal. Buscamos cuidadosamente en el marco de la puerta cualquier cosa que pudiera llevarnos a creer que había trampas preparadas para nosotros. Stutson simplemente sacudió la cabeza. No vio ninguna. Tomamos una respiración profunda y contamos hasta 3 con nuestros dedos. Jackson estaba en punta, yo detrás de él y Stutson siguiéndome. En la señal de que el tercer dedo se levantaba, Jackson presionó hacia adelante. Pateó la puerta lo suficientemente fuerte como para romper sus bisagras oxidadas. Un gran estruendo sacudió toda la casa. Departamento del sheriff. Tírense al suelo ahora. Jackson gritó.
Irrumpió directamente en la casa con nosotros detrás. Jackson y yo encendimos nuestras luces estroboscópicas. Esperábamos desorientar a la familia retorcida en el interior. Casi inmediatamente después de que estrellamos la puerta principal, escuchamos una ventana rota proveniente del cuarto trasero. Aún así, presionamos hacia adelante pasando la cocina y el vestíbulo. Jackson pateó una gran mesa que yacía en nuestro camino. Revistas viejas, pozos de café y platos se lanzaron hacia adelante y esparcieron por el suelo. El olor a carne quemada y hierro golpeó fuerte nuestras fosas nasales. Nos dirigimos hacia el cuarto trasero al cual la pareja había huido justo momentos antes. Pero justo cuando cruzamos el umbral, nos detuvimos en nuestro lugar por la mujer de cabello negro. «Oficiales, por favor, deténganse. No nos lastimen», nos gritó con los brazos extendidos. Las lágrimas corrían por su cara. «Por favor, no hicimos nada malo». Su pecho se elevaba mientras tomaba grandes sollozos, su pequeño cuerpo sacudiéndose arriba y abajo por sus respiraciones profundas. Le dediqué no más de un segundo de pensamiento. Le di una patada al zapato de Stutson para señalar que necesitaba ayuda. Jackson se quedó atrás para proporcionar cobertura para nuestro arresto. Stutson y yo rápidamente nos abalanzamos sobre la mujer y en el segundo en que la tocamos, gritó: «¿Me estás lastimando? ¿Por qué haces esto?». Le pateé los pies por debajo de ella. Cayó al suelo, su aliento se le escapó de inmediato. Por un segundo hubo silencio. Hasta que escuchamos caer la Remington de Jackson. Miramos hacia arriba para ver a Jackson completamente inmóvil, con los brazos caídos a los lados. Los únicos movimientos eran unos pocos temblores de sus pies. Sus ojos comenzaron a enrojecerse y a llenarse de sangre mientras nos miraba, con sangre acumulándose alrededor de ellos. El hombre quemado había clavado un cuchillo de caza directamente a través del cráneo de Jackson por la parte trasera. Dejé caer mis esposas y alcancé mi pistola. Apunté hacia el hombre, pero ese monstruo usó a Jackson como escudo. Pateó la escopeta detrás de la esquina de la habitación y fuera de nuestra vista. Grité para que soltara su arma, solo para poder tomar mi disparo. En lugar de eso, el gran hombre corrió justo alrededor de la esquina persiguiendo la escopeta. Dejó caer el cuerpo de Jackson directamente al suelo. Stutson inmediatamente saltó y persiguió al hombre. Grité para que se detuviera, pero Stutson estaba viendo rojo. En el segundo que cruzó el umbral de la puerta, escuché dispararse la escopeta. El brazo de Stutson fue arrancado de cuajo. La sangre se derramó por su abrigo de guardabosques antes de que tambaleara hacia atrás al suelo. Dejó escapar un gemido y se quedó en silencio. La mujer debajo de mí comenzó a reír. Su cara se torció del suelo para mirar la escena que yacía frente a ella. Escupió. Planté la culata de mi pistola justo en su sien. Dejó de moverse. Mantuve mi mira hacia esa puerta. Mi dedo ya medio presionando el gatillo. «Tengo a tu chica justo aquí, imbécil. ¿Quieres que la mate? Lo haré, maldita sea». Escupí mis palabras. Quería que esto terminara ya. Quería cada segundo extra que pudiera reunir para tener la oportunidad de salvar a mis delegados. No lastimarla. El hombre de mente simple dijo, sus palabras saliendo de su boca como alquitrán espeso. «Si no quieres que la lastime, entonces suelta la maldita escopeta y acuéstate justo frente a mí». No lastimarla. Con eso escuché el tintineo de metal en el suelo. La punta de la Remington de Jackson asomó por la esquina de la puerta y se posó en el suelo. El gran hombre caminó frente al umbral con los brazos levantados. Disparé. Le disparé a ese maldito hombre justo entre los ojos y cayó como un saco de rocas. No tenía tiempo para lidiar con él. Tenía delegados caídos. Y adivina qué, todavía veo su estúpida cara cada vez que cierro los ojos. ¿Era un buen hombre en una mala situación? No lo sé. No lo sé.
Pero tuve una decisión que tomar y la tomé. Rápidamente guardé mi pistola y recogí mis esposas del suelo. Coloqué un lazo alrededor de la delgada muñeca de la mujer y el otro alrededor de su tobillo. Me moví hacia Jackson y tomé sus esposas de su cinturón. Luego hice lo mismo con la otra mitad del cuerpo de la mujer. Ella era la única que merecía algo peor que la muerte y yo iba a traerle eso. La dejé en el suelo, inconsciente pero respirando. Finalmente pude revisar a mis compañeros. Corrí de vuelta hacia Stutson y Jackson. Jackson ya no estaba. Su piel ya se había vuelto amarilla como el plástico. He estado en suficientes llamadas, sabía cómo lucía la muerte. Pero Stutson, maldito Stutson, estaba aguantando ese muñón con todas sus fuerzas. Su piel estaba pálida, pero por Dios, todavía estaba sudando y jurando. Rasgué su cinturón y lo até justo por encima de su herida. La sangre se detuvo. Se giró hacia mí y sonrió. Le rogué que se mantuviera despierto y asintió lo mejor que pudo. Corrí hacia el cuarto trasero. Era un dormitorio mal deteriorado. Encontré una trampilla cerca del marco de la cama que llevaba a un sótano. La agarré y tiré. Tuve suerte cuando se abrió. No estaba pensando. Si hubiera estado trampada, bueno, no estaría escribiendo esto. Encendí mi luz estable y la apunté hacia abajo. Nada más que una pequeña caja de concreto. Pero en la esquina estaba un delegado arrugado. Dean. Tan pronto como la luz golpeó su cara, levantó una mano para protegerse los ojos. Estaba vivo. ¿Puedes caminar? Le llamé, mi voz resonando contra las paredes de concreto lisas. Me abrieron bastante bien. Creo que si me paro, se detuvo a mitad de la frase. Entendí lo que estaba a punto de decir. Creo que él solo no quería admitirlo todavía. Repasé mis opciones. Ningún equipo médico va a entrar a una casa llena de trampas si tengo un delegado caído, un guardabosques caído y una prisionera. Dos de los cuales no durarán mucho. Sin mencionar a un delegado todavía desaparecido en algún lugar en el bosque. Golpeé mi puño contra mi cabeza tratando de luchar contra mi indecisión. Volví a encender mi micrófono hacia el despachador. Mary, soy Dawson. Tengo a Dean y a Stutson conmigo. Ambos están sangrando bastante mal. Haz que el sheriff envíe esos refuerzos a mi ubicación. Estoy a unos 15 minutos al noroeste de los vehículos. Estoy en una cabaña. Voy a tener que arrastrarlos fuera para atención médica. Asegúrate de que los equipos traigan todo lo que tienen. Dean no se ve tan bien. Dile a los oficiales que están abajo por los vehículos que vengan aquí lo antes posible y me ayuden con el transporte. Diles que tengan cuidado. Hay trampas afuera. Entendido, redirigiendo médicos y redirigiendo al departamento de policía de Gorge Falls. ¿Algún avance sobre Louis? Negativo. Todavía está desaparecido. Continuaremos la búsqueda después de que estos dos hombres reciban ayuda. 10:4. Tomé una respiración profunda y miré alrededor de la cabaña ensangrentada. Hice lo mejor que pude para absorberlo todo y calmar mi ritmo cardíaco. Con un poco de esfuerzo, arrastré a la mujer más cerca de la trampilla. Todavía estaba desplomada con un gran chichón rojo sangre en su sien. Me deslicé por la pared y me senté. Oye Dean, ¿estás bien? Aún respirando. Su voz estaba forzada pero bien. Stutson, ¿y tú? Bueno, te escucho gritándome. Su voz era baja, quejumbrosa. Estaba en peor estado de lo que inicialmente dejó ver. Quiero chequeos de estado cada 10 segundos. Si dejan de hablarme, los reviviré a patadas. Y así pasó la noche. Durante 15 minutos no supe si perdería a mis delegados. Ambos incluso se quedaron callados durante ese último minuto. Tuve que arriesgarme y dejar a la mujer para físicamente devolverlos a este mundo. Pero lo lograron. Los pusimos en camillas y los sacamos del bosque tan pronto como pudimos. Como pensé,
Jackson ya había partido antes de que llegara la ayuda. Aún no he desocupado su casillero que está en el departamento. Su esposa no pudo soportar revisarlo. Tal vez su hijo querrá abrirlo algún día. Mientras tanto, mantendré el casillero justo como está. El cuerpo de Luis fue encontrado aproximadamente una hora después de que llegaron los refuerzos. Daño contundente en su cabeza. Eso fue lo que lo sacó. Eso es lo que me impide perder la razón por dispararle a ese gran hombre. Él tomó 2 de los nuestros y yo solo tomé uno de los suyos. En cuanto al niño de vuelta en la clínica, bueno, comenzó a mejorar. Fue difícil por un tiempo. Pero la palabra local se difundió y encontró algunos donantes dispuestos a ayudarlo a volver a una salud estable. Faltar 1 o 2 órganos, no hay problema, pero cuando estás reducido a configuraciones de fábrica, las cosas se complican. Oh, y Stutson terminó adoptándolo. Lo nombró Miles. Él y sus hijas se llevaban genial. Tomó un tiempo, pero Stutson es un hombre bueno y paciente y Miles finalmente comenzó a mejorar. Dean se recuperó y volvió al trabajo en cuanto pudo. Creo que perder a ambos, Jackson y Louis, nos dolió a ambos. Necesitábamos este trabajo para seguir adelante. Ambos sentimos mucha culpa por esa noche. Solo estoy agradecido de que estuviéramos allí el uno para el otro durante esas noches oscuras cuando esos malos pensamientos nos invadían. En cuanto a esa mujer de cabello negro, su nombre es Josephine Adams. Tuvo un aborto espontáneo unos 10 años antes de la noche de su arresto. La mente de su esposo se quebró. Intentó matarse. Ella en cambio lo curó electrocutando al hombre hasta la degradación mental. La señora Adams tuvo a Miles solo para intentar encontrar una manera de traer de vuelta a su primogénito. Tenía un niño justo frente a ella y lo abusó como a una rata de laboratorio. Sin embargo, en la corte, afirmó enfáticamente que ella era la única sana en su familia. Fue declarada médicamente incompetente por el tribunal. Fue enviada a un pabellón psiquiátrico criminal por el resto de su vida. No dejes que nadie te diga lo contrario, esos pabellones no son mejores que la prisión. Para ser honesto, solo estaba feliz de tener la oportunidad de testificar contra ella. Llevé las placas de Jackson y Louis conmigo. Pensé que querrían estar allí para eso. De cualquier manera, eso es todo por mi recuerdo. Miles y mi hijo Tucker están ambos graduándose de la universidad al final del año. Estoy orgulloso de ambos. Dean, Stutson y yo estamos teniendo una pequeña fiesta de celebración más adelante este mes. Supongo que la vida sigue adelante. Realmente espero que algún día yo también pueda. Los guardianes del bosque son seres de otro mundo que, como su nombre sugiere, protegen los bosques de daños y destrucción. Mantienen los bosques seguros y limpios para aquellos que no tienen malas intenciones hacia la naturaleza y así puedan disfrutarla. Son inofensivos para los humanos que no dejan más que huellas y solo se llevan fotografías. Mi tío contaba esta historia en cada viaje de acampada. Tenía 12 años cuando le pregunté qué hacían los guardianes del bosque con aquellos que no trataban a la naturaleza que nos rodeaba con respeto, como nosotros. Bueno, empezó, pueden ser mayormente inofensivos para gente como nosotros, pero para aquellos que se toman la tarea de intentar arruinar el bosque, no se contienen. Nunca se les vuelve a ver o escuchar. Otra persona desaparecida para el tablón de anuncios. Esa noche me fui a la cama bajo las estrellas al lado de la fogata muy cuidadosamente construida rodeada de rocas, cubierta de arena para apagar las llamas antes de desmontarla por la mañana, preguntándome qué tan malo podría ser algo referido como un guardián. Mi tío se enfermó gravemente un par de años después y el cáncer que pasó desapercibido por tanto tiempo se llevó su vida poco después. Antes de morir,
Me senté junto a su cama y tuvimos una conversación entrecortada sobre recuerdos de acampar, pescar y hacer senderismo. No olvides a los guardianes del bosque. Cuida del bosque y los guardianes cuidarán de ti. Busca sus señales. Su voz no era más que un susurro. Nos mudamos más tarde ese año cuando mi mamá consiguió un nuevo trabajo que nos llevó a la ciudad y no fue hasta que fui adulto, en mis 20s, que tuve la oportunidad de ir de acampada nuevamente. Salté a la oportunidad cuando un par de mis amigos de estudios ambientales me invitaron al final del semestre. El viernes que viajamos a nuestro bosque nacional local, compartí la historia de mi tío sobre los guardianes del bosque. Les pareció interesante, pero no más que una historia de acampada infantil en el mejor de los casos, incluso llegando a teorizar que era solo una forma de inculcarme respeto por la naturaleza desde joven y que había hecho un buen trabajo. El resto del viaje en coche se pasó hablando sobre finalmente poder relajarnos y desfogarnos, beber cerveza y fumar marihuana. La caminata hasta donde montaríamos nuestras tiendas fue más lenta de lo que a mis amigos les hubiera gustado. Estaba tomando fotografías y frotaciones, notas sobre hojas y flores. Les entretenía con hechos sobre tipos de corteza y sistemas de raíces, pero ellos solo querían llegar a nuestro lugar de campamento. Alex eligió el lugar de acampada por el claro abierto, dándonos una vista perfecta del cielo nocturno. Estaba fuera de la ruta por cerca de media milla y esto me puso nervioso. Mi tío siempre me dijo que me apegara al sendero porque estaban ahí por una razón: para guiarte y mantenerte seguro de daños. Siempre te llevarán a un lugar seguro. A pesar de mi trepidación, seguía a Alex y Olivia a través de un espeso follaje mientras él nos guiaba con mapa y brújula lejos del sendero y hacia el profundo bosque. Hice mi mejor esfuerzo para llevar un registro de dónde estábamos notando formaciones rocosas o árboles caídos, un grupo de flores brillantemente coloreadas, pero para cuando llegamos al claro tenía poca o ninguna idea de dónde estábamos o cómo volver sin ayuda. El claro en sí mismo puso nervioso mi estómago. Era demasiado claro y abierto. Había un círculo de rocas medianas de varias formas en un borde de la gran apertura circular, árboles gruesos, arbustos y flores nos rodeaban por todos lados y había un gran matorral salvaje de una planta espinosa con la que no estaba familiarizado a lo largo de un lado completo del círculo. Alex nos llevó a medio del claro y dejó caer su mochila al suelo con un fuerte golpe antes de voltearse hacia mí y Olivia. ¿No les dije que valdría la pena? Su voz resonó a nuestro alrededor a través del claro, haciéndonos detener y mirar hacia la línea de árboles. Nuestros ojos siguieron todo el camino hasta que nuestras miradas se encontraron. Alex se ríe y comienza a desempacar mientras Olivia se pone a buscar palos para una fogata más tarde. No olviden que necesitamos rocas también, para rodear el fuego y evitar que se propague. Les recuerdo y recibo un gesto de fastidio que me irrita hasta fruncir el ceño. Solo no quiero tomar ningún riesgo de que el fuego se propague. No veo su reacción mientras hago un montículo de tierra para que se sienten las ramitas y hojas y otro montículo para apagar el fuego antes de acomodarnos por la noche. Nadie había querido caminar con un cubo de arena, así que recordé a mi tío diciéndome que en un apuro la tierra húmeda haría un trabajo igual de bueno. Para cuando habíamos montado nuestras tiendas la luz estaba menguando y la fogata estaba encendida. Olivia la había hecho más grande de lo que me sentía cómodo y la había encendido antes de que pudiera decir algo, pero tenía la sensación distinta de que mis palabras no hubieran hecho ninguna diferencia para ella. Mientras me recostaba en mi mochila y me relajaba, la conversación cambió a por qué elegimos nuestros temas. Para mí fue obvio. Me preocupo por el medio ambiente y el impacto que los humanos tienen en él, para bien y para mal. Quiero poder hacer una diferencia positiva en él. Sonrío orgullosamente y miro entre Alex y Olivia, quienes sueltan una risa burlona. Necesitaba un tema fácil para contar créditos. Ese era el camino a seguir. Casi no he trabajado y aún así se espera que pase. Alex terminó su segunda cerveza.
Lo mismo para mí. Me dijeron que el profesor era fácil mientras hicieras las asignaciones. Hablaba con mi hermano que hizo el mismo curso el año pasado sobre ellas y luego escribía lo que él decía mientras lo expandía. Siempre obtenía CS directas por ellas, así que mis padres estaban felices y también el profesor. Olivia asintió y levantó su botella en un gesto de salud antes de terminársela y lanzarla al montón. Miré fijamente las llamas y mordisqueé mi labio, dándome cuenta de que nunca había conocido a mis dos amigos como pensaba. Si nunca realmente tuvieron interés, ¿por qué estaban tan apasionados en los debates? Finalmente hablé después de unos minutos. Alex se encogió de hombros y abrió la cerveza número 3. Quiero entrar en gestión y necesitas ser bueno defendiendo tus ideas y manteniéndote firme. Fue buena práctica. Era la mejor estudiante en mi clase de teatro por una razón. Sé cómo actuar, respondió Olivia fríamente. Oh, dije tristemente, bajando la mirada. Supongo que había esperado que más gente se preocupara tanto como yo por nuestro medio ambiente y lo que le estamos haciendo. Ni Alex ni Olivia supieron cómo responder a este comentario y en lugar de eso decidieron sacar una bolsa con suficiente marihuana para que un equipo de fútbol tuviera una buena fiesta. No me malinterpreten. No soy una persona puritana, antidrogas, antidiversión, he fumado marihuana y decidí que no era para mí, pero nunca le impediría a alguien más disfrutar. Solo que nunca había visto tanta marihuana antes y me asombré cuando Alex dijo que se acabaría para el final de nuestro largo fin de semana mientras Olivia vitoreaba. Nada de colillas en el suelo, todo va al fuego para quemarse. Hablé. La solución no era perfecta, pero tendría que servir. ¿Realmente crees en esos guardianes del bosque, verdad? Olivia soltó una carcajada. No tengo razón para no hacerlo y no hace daño. Prefiero simplemente ser consciente de que no dejamos un desorden detrás, eso es todo. Sacudí la cabeza mientras Alex me ofrecía otra cerveza, señalando que no había terminado mi primera. Pero, ¿en serio? ¿Unos seres sobrenaturales que cuidan los bosques? ¿Hay más de uno? Olivia continuó. Por supuesto. Cada bosque tiene sus propios guardianes y el tamaño del bosque dicta cuántos guardianes se necesitan. Entonces, ¿qué? ¿Nos están observando ahora? Olivia se ríe y mira alrededor. Oh grandes guardianes del bosque. Se pone de pie, por favor perdónenos por nuestro consumo de marihuana y cualquier otra transgresión. Gira sobre sí misma y extiende sus brazos mientras habla en voz alta. No queremos hacerles daño a ustedes ni a su bosque, cae sentada sobre su trasero, riendo. Lo siento, no pude mantener la cara seria. Continúa riendo. Sabes que puedes ser una verdadera imbécil. Le espeté. ¿Cuál es el punto de burlarse de ellos? Oh, cálmate, intervino Alex, no es como si fueran reales. ¿Qué te hace tan seguro? Repliqué. ¿Alguna vez has visto a uno de ellos? Alex se encogió de hombros. Si los ves, tú eres el que tiene problemas. Contesté simplemente y terminé mi cerveza y suspiré. Me voy a dormir, ha sido un día largo de caminata. Por favor, no olviden apagar el fuego. Me arrastré hacia mi tienda y me quité las botas de senderismo, dejándolas junto a la entrada antes de cerrar el cierre y acostarme en mi saco de dormir. Pasé una hora más o menos escuchando susurros amortiguados sobre mí y mis peculiares rarezas paranoicas mientras trataba de no llorar. Me desperté antes del amanecer el sábado y necesitaba ir al baño con urgencia, por suerte había venido preparado con papel higiénico de bambú, que es mucho mejor para el medio ambiente. Me puse las botas y abrí la cremallera de mi tienda decepcionado al encontrar la fogata muriéndose pero aún ardiendo. Mirando mi reloj suspiro. Había estado ardiendo toda la noche y no había señales de que Olivia o Alex hubieran siquiera intentado apagarla. Caminé hacia ella e hice el trabajo yo mismo, asegurándome de que la tierra estuviera lo suficientemente húmeda agregando un poco más de agua.
No fue hasta que me levanté que me di cuenta de que las dos tiendas y las mochilas faltaban, pero el montón de basura aún estaba junto al pozo de fuego. ¿Olivia? ¿Alex? Llamé en la oscuridad levantándose y esperé por una respuesta que nunca llegó. ¿Cuándo se habían ido? ¿Por qué se habían ido? ¿Hola? Volví a llamar y escuché una rama romperse en la distancia. Mi necesidad de usar el baño rápidamente fue olvidada mientras empacaba la basura en mi mochila y desmontaba mi tienda. Mientras desarmaba los postes encontré una corona colgando de uno de ellos. Estaba hecha de hojas, follaje y flores no identificables, incluso la luz de mi linterna no me ayudó a identificar de qué estaba hecha, pero no había duda de quién, o qué, la había dejado para mí. Busca sus señales, había dicho mi tío y le pregunté qué quería decir. Protegen a aquellos que los protegen y dejan regalos a aquellos que necesitan protección o no son un daño. Le pregunté qué tipo de regalos dejarían los guardianes del bosque a alguien. Estatuas de ramitas, rocas de aspecto extraño, coronas de follaje y bayas. Las coronas son especiales. Significa que te consideran un amigo. Asentí y le acaricié la mano, diciéndole que descansara ahora, que me había enseñado bien. Me quedé hasta el final, secretamente esperando que despertara y me contara más, solo una última conversación. Una última historia. Até la corona a mi mochila y me la eché al hombro con la ayuda de una de las rocas de la formación. Una vez que estaba cómodamente sentada, miré alrededor buscando tanto el amanecer como la posición de todo a mi alrededor. Significaba que podía calcular más o menos dónde necesitaba ir para volver. Una vez que encontré mi punto de entrada comencé mi camino de regreso, notando rápidamente ramas rotas, setos torcidos, arbustos y flores arrancadas. Seguí el rastro de destrucción esperando que me llevara a Alex y Olivia y pudiera averiguar qué estaba pasando. Mientras continuaba por esta ruta aparentemente marcada para mí, comencé a encontrar prendas de ropa que reconocí como de Olivia. ¿Qué habían hecho? ¿Dónde habían ido? ¿Por qué lo habían hecho? Recogí la ropa descartada y la basura mientras caminaba, empacándola en mi bolsa mientras avanzaba. Al acercarme a un pequeño claro tomé la escena escalofriante. Aunque mi reloj decía que claramente era después del amanecer, no había sol llegando al claro. Había una niebla baja en el suelo que se aferraba a mis tobillos y pies haciéndolos fríos. Delante de mí había una estructura de piedra que parecía ser de uso ceremonial. Había figuras talladas a cada lado. Me acerqué y me di cuenta de que estaban hechas de huesos individuales que habían sido asegurados juntos. ¿Huesos de qué? No podía decirlo, pero esperaba silenciosamente que fueran animales. Tallado en el torso de las figuras había un símbolo simple de líneas que era extrañamente familiar. Si realmente enfadas a los guardianes, serás marcado con un símbolo. Mi tío me había contado mientras asábamos. Mi madre había resoplado y protestado por sus historias, pero él la había ignorado y continuado. Son 3 líneas, 6 puntos, un signo nórdico antiguo llamado Turiaz, se refiere a Turse que era un gigante nórdico de un ser malvado. La gente solía asociar a los guardianes del bosque como malvados y malos cuando solo estaban protegiendo y así para ahuyentarlos usarían este símbolo. Con el tiempo los guardianes empezaron a usarlo ellos mismos. Escuché un gruñido ondulante bajo a mi derecha y giré mi cabeza para ver qué era. Una sombra alta y oscura caminó hacia el bosque. Tenía al menos 7 pies de alto con brazos extra largos que terminaban en ganchos que tocaban el suelo. Su figura era sinuosa y esquelética, como si intentara ser humana en forma pero no pudiera hacerlo bien. Los ganchos parecían recién afilados y hechos de hueso que sobresalía de la zona media del brazo. Los pies estaban en proporción con el resto del cuerpo, pero los dedos eran largos y delgados con uñas en forma de garra que se clavaban en la tierra a cada paso, dejando una huella extraña a su paso. La figura se detuvo y me miró. La cara era un lienzo en blanco con solo hendiduras donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca.
La cabeza se inclinó y luego se giró para caminar a través de un arco de piedra. Tuve la sensación de que se me indicaba seguir y como tal, lo hice. Mantuve una distancia segura detrás de la criatura y no sentí miedo hacia ella ya que no sentí malicia hacia mí mismo. Simplemente me guió por un sendero oculto a otro claro donde vi a mis amigos colgados de dos marcos de madera. Dos estructuras tipo brasero de piedra estaban encendidas al lado de los marcos y directamente al frente había un gran hoyo excavado que no podía ver. Más figuras como la que me llevó aquí estaban escondidas en las líneas de árboles a nuestro alrededor. Olivia me miró y gritó pidiendo ayuda. Estaba desnuda y cubierta de cortes como si la hubieran arrastrado a través del sotobosque. Su cabello estaba enredado y sucio con barro y palos. Tallado en su estómago y goteando sangre estaba el mismo símbolo de las figuras de hueso. Miré tomando todo lo demás y mis ojos se posaron en Alex, quien también estaba desnudo, sucio y sangriento. El símbolo estaba cortado en la parte superior de su muslo. No hacía ruido y noté la sangre en su barbilla y pecho. Por favor, ayúdanos. Olivia llamó y su grito siguiente resonó alrededor del espacio silencioso como si no pudiera escapar hacia los árboles. Como si todos estuviéramos en una burbuja que nos cerraba del resto del mundo. Intenté hablar pero no salió nada de mi boca excepto un croar. Tenía tantas preguntas para hacer pero no podía hablar en absoluto. Mis cuerdas vocales no cooperaban y en su lugar cerré mi boca y simplemente observé. Las criaturas parecían comunicarse en gruñidos y rugidos, ronquidos bajos que sentía más que escuchaba. Sus ganchos gesticulaban hacia mí y luego Olivia y Alex antes de que sintiera que la corona se desprendía de mi mochila y se sostenía detrás de mí. Giré mi cabeza y vi a una criatura mucho más alta sosteniéndola en alto antes de rugir tan bajo que solo podía sentirlo. Los demás miraron la corona que luego fue colocada en mi cabeza, inclinaron sus propias cabezas y volvieron su atención a mis amigos. Oh Dios, por favor. Por favor, ayúdanos. Olivia estaba sollozando mi nombre y suplicando pero no quería ayudarla a ella ni a Alex. Mis pies estaban firmemente plantados en el suelo e incluso si quisiera ayudar, no podría moverme. Alex levantó la cabeza y soltó un gemido lastimero. La sangre se filtraba entre sus labios y caía por su pecho cuando abrió la boca para revelar la lengua faltante. No me estremecí ni aparté la vista, no me sentí enfermo. Entendí. Estas criaturas eran los guardianes del bosque. Estos seres mantenían el bosque a salvo de aquellos que no lo respetaban. Mi tío nunca me dijo qué les pasaba a aquellos que eran atrapados por los guardianes. Se quedaba callado y negaba con la cabeza antes de cambiar de tema y ahora, mientras observaba a los guardianes moverse, entendía por qué. Empezaron con Alex. Un gancho levantó su cara desde debajo de su barbilla, moviendo su rostro de un lado a otro. Podía ver el miedo en los ojos de Alex mientras otro guardián se paraba detrás de él y lo abría en canal desde la espina dorsal. No necesitaba ver qué estaban haciendo para saber qué estaba pasando. Los cortes eran precisos y lentos para prolongar el sufrimiento. Sus gruñidos y gritos de agonía fueron amortiguados por la línea de árboles mientras era desollado vivo con meticulosidad. Se desmayó antes de que terminaran con sus brazos y me atrevería a decir que estaba muerto, antes de que completaran su torso. Esperaba que estuviera muerto. Olivia gritaba mientras observaba la desollación porque sabía que ella era la siguiente. La piel se alzó en triunfo ante ella y se colocó sobre una losa de piedra que no había notado antes. Era similar a la primera que había visto en el claro anterior y me pregunté si era un altar de algún tipo utilizado por los guardianes para ofrendas. Luego, removieron grasa, músculo, tendón, todos los órganos internos hasta que solo quedaron sus huesos. Escogieron los huesos más grandes, consideraron sus formas y dimensiones antes de descartar lo que no querían en el pozo. Olivia estaba hiperventilando y sus gritos se habían vuelto ásperos por el daño que había hecho a sus cuerdas vocales.
Estaba hipnotizado por lo que estaba sucediendo frente a mí, estaba disgustado y asombrado y orgulloso y enojado todo al mismo tiempo. Pero entendí que necesitaba suceder. El proceso se repitió en Olivia, y tuve un pensamiento errante sobre qué les había hecho cortar la lengua de Alex. Me pregunté si había hablado más de la cuenta, como si hubiera podido detener algo de esto haciéndolo. Estos seres son tan antiguos como el tiempo. Ninguna de sus palabras jamás infundiría miedo en ellos. Lo habían visto todo, no temían nada y sobrevivirían. Continuarían sobreviviendo. Para cuando salí de mis pensamientos, Olivia había desmayado por el shock o muerto. Sus gritos habían caído en silencio y solo se escuchaba el sonido de la piel siendo cortada y removida. Repitieron el proceso completo en ella y nuevamente descartaron los huesos que no querían en el pozo. Los guardianes desaparecieron en la línea de árboles del bosque y me quedé solo. El hechizo se rompió, la burbuja explotó y el sol brillaba sobre el altar. Los pájaros empezaron a cantar y moví mi mano frente a mí mientras los insectos zumbaban alrededor. Me giré y comencé a caminar. No sabía hacia dónde se suponía que debía caminar, pero seguí el crujido de ramas hasta que me llevaron a un río fluyente y me di cuenta de que no había bebido agua en horas. Mi reloj me mostraba que era después del mediodía y me arrodillé junto al agua para beber de mis manos ahuecadas. Después de solo unos momentos escuchando el agua y la vida silvestre, nuevamente me puse de pie y comencé a caminar, siguiendo los sonidos de más ramas quebrándose, arbustos susurrando y gruñidos bajos hasta que estaba en un sendero marcado con señales apuntando en varias direcciones. Antes de comenzar hacia el estacionamiento, me giré en la dirección en la que creía que el guardián se estaba escondiendo. Gracias. Algo fue lanzado a mis pies y miré alrededor del suelo para ver un guijarro. Lo recogí y me di cuenta de que no era un guijarro, era un trozo de hueso cortado con un símbolo tallado en ambos lados. 3 líneas que parecían la mitad de un árbol. Más tarde aprendí que esto era Feu, otra runa nórdica que se considera afortunada y un símbolo de esperanza. No recuerdo cuánto tiempo caminé por el sendero y llegué a un puesto de guardabosques. No les conté todo, pero sí les dije que mis amigos habían desaparecido. Me hicieron un aluvión de preguntas y respondí lo mejor que pude. Cuando el hombre mayor, que parecía haber visto mucho más de lo que jamás admitiría, dijo: no podemos prometer nada con este bosque, pero echaremos un vistazo, entendí que sabía lo que había visto. Mantuvo mis ojos más tiempo del necesario para asegurarse de que yo lo entendiera. Asentí y les agradecí, les dije que si necesitaban algo aquí estaban mis detalles. Los tomaron y pasamos por los trámites como si fueran a hacer alguna diferencia. Bonita corona que tienes ahí, dijo el hombre mayor. Me alcé y la quité para mirarla. Yo no me había dado cuenta de que estaba ahí. Mentí, él asintió de nuevo y me dijo en voz baja que sería mejor si me iba con los oficiales cuando llegaran y tratara de olvidar. Guardé esto para mí durante 15 años y ahora, mientras mis propios hijos están interesados en acampar, comienza un nuevo ciclo y tengo más gente a quien enseñar. Si cuidas del bosque, los guardianes cuidarán de ti. Cuando pierdes a un niño, los terapeutas dicen todo tipo de cosas sobre el proceso de duelo. Buscarás cualquier razón para culparte a ti mismo. Reproducirás los últimos momentos en tu cabeza una y otra vez. Te quedarás entumecido durante meses seguidos. Pero hay una cosa que mi consejera de duelo nunca me dijo. Nunca mencionó nada sobre el ruido. Ninguno de los libros hablaba de ello tampoco. Las risas y toses y el crujir de puertas, el rebote de los armarios y el tintineo de los juguetes, todos los sonidos con los que un niño llena un hogar, desaparecen en un suspiro. El silencio que queda te oprime como el humo. Te sofoca. A veces te mata.
Y luego, un día, mientras deambulas como un espectro por los pasillos vacíos de tu hogar, un sonido resuena en el silencio. A veces es un sollozo. A veces son pequeños pasos. Tu cerebro descarta el ruido porque es tan familiar, tan común. Entonces la realidad te alcanza y te recuerda que tu hijo se ha ido. Estaba en la cama la primera vez que sucedió. Un bostezo débil me despertó de mi sueño. Lo ignoré y me di la vuelta, sabiendo que era solo Sofía en su habitación cerca. Unos segundos después, me incorporé de golpe, tratando de recordar si el infierno en el que había estado viviendo era todo un sueño. Tratando de recordar si mi hija realmente estaba justo en el pasillo. No importa cuánto tiempo pase. Siempre escucho los ruidos, y la realización siempre es la misma. Sophie se ha ido y nunca volverá. Una parte de mi cerebro simplemente no puede dejarla ir y llena el vacío de su ausencia con señales fugaces de vida. He estado atrapado en esta casa con una cabeza llena de fantasmas por medio año ahora. Al principio, escuchaba los ruidos solo mientras iba sobre mi día, pero pronto comenzaron a infiltrarse en mis sueños. A veces me despertaba por su risa, o por mis propios gritos mientras corría por el bosque en busca de ella. Con el paso del tiempo, comencé a soñar con algo peor. No es el sueño en el que descubro que se fue a propósito, o el en el que los policías me dicen que encontraron un cuerpo. Es más oscuro, más siniestro. Algo sale del bosque hacia mi casa. Viene de noche y mira hacia las ventanas. Siempre sé lo que quiere. En algunos sueños, se para fuera de la habitación de mi hija y la llama con una voz ronca. La veo abrir la ventana y desaparecer en la oscuridad helada. Nunca veo realmente a la cosa. Siempre me despierto gritando en el momento en que se gira para mirarme. Temo dormir. Paso casi ningún tiempo en mi habitación. En su lugar, intento dormir una siesta en la sala de estar con música, o trato de trabajar en la oficina de abajo. Entonces, hace una semana, lo escuché mientras estaba despierto. Un ruido extraño en algún lugar afuera. Crujió, como una rama rompiéndose o una cerca rompiéndose. Agarré una linterna y el viejo cavar de mi padre y salí al frío. Mi propiedad abarca unas pocas hectáreas, y el extremo más lejano del patio da a un bosque espeso. Hace un tiempo, una pareja mayor que volvía a casa de la iglesia afirmó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Sophie. La vieron caminando hacia el bosque, pero nunca apareció nada. Rodeé mi casa, pero no pude localizar la fuente del ruido. Ocurrió de nuevo durante 3 noches consecutivas. En la última, estaba listo para ello, y abrí la puerta trasera en el momento en que surgió el crujido. Ahí, en el borde del bosque, algo se movió entre los árboles y retrocedió hacia la oscuridad. El sueño apenas llegaba después de eso. Mi mente seguía atando los sueños malvados con lo que estaba sucediendo afuera, y pronto llegué a creer que quienquiera, o lo que fuera, que visitaba mi casa no era solo un fruto de mi imaginación. Anoche, mi visitante regresó. Lo observé desde la ventana en el pasillo de arriba. Lo vi emerger de los bosques turbios y moverse a través del campo bajo una luna pálida. La cosa no caminaba con el ritmo familiar de un bípedo. En su lugar, se deslizaba, transfiriendo su peso fluidamente de una extremidad indiscernible a otra, o de vez en cuando rodando y zambulléndose como un arbusto rodador. Todo el tiempo, su cabeza pálida se balanceaba en un cuello contorsionado, estudiando todo, o nada en absoluto, mientras el suelo y el cielo pasaban rápidamente. La criatura rodeó mi casa, tocando y golpeando y arañando puertas y ventanas, buscando una forma de entrar. Corrí por el cuchillo, y justo cuando lo hacía, hubo un golpe en la puerta principal. Era un golpe educado pero intencionado, y si no hubiera visto la cosa horrenda afuera momentos antes, habría estado seguro de que era un vecino preocupándose por mí. Me quedé ahí, en la parte superior de las escaleras, en la oscuridad de mi hogar, mirando hacia la puerta principal mientras los golpes se repetían de 3 en 3.
Mi cuerpo se quedó rígido, y mientras más tiempo me quedaba ahí congelado, más intenso se volvía el golpeteo. Pronto la cosa afuera golpeaba y arañaba mi puerta con tal fuerza que los sonidos terribles resonaban a través de cada pulgada de la casa. La criatura emitía gemidos desesperados y hacía girar el pomo, hinchándose de rabia con cada momento que pasaba. Al fin recuperé el control de mí mismo y me escabullí escaleras abajo, cámara en mano, listo para hacer trizas a estas cosas y entraba. La vieja puerta alcanzó el límite de su integridad y se partió, revelando una vista tan espantosa que casi vomito. Mis ojos percibían las partes del ser, pero mi cerebro no podía componerlas en un objeto familiar. Madejas de madera podrida y hueso, pedazos colgantes de carne, cuerdas de vid y músculo rojo y resbaladizo que se retorcía y ondulaba mientras la monstruosidad irrumpía en mi entrada. La masa corpulenta se precipitó hacia mí, pies húmedos golpeando el suelo de madera y dejando rastros de tierra y sangre. Intenté gritar mientras la cosa me agarraba y me examinaba. Intenté cortarla pero me apretó el brazo con una fuerza impresionante. Me arrastró cerca de su cara seca y amarillenta, e imaginé que la cabeza podría haber sido robada de un cadáver casi fresco. La cosa me miró fijamente al alma con ojos sin párpados que gritaban de terror, como si fueran testigos de algo aún más espantoso que ella misma. Murmuró algo húmedo y gutural, y mi mirada cayó sobre la joya de la corona de sus horrores. Un conjunto de labios desgarrados y sangrientos estirados sobre 100 dientes desparejados. Algo que parecía hilo de pescar se entrelazaba a través de la boca, cosido con manos crueles, tirado con fuerza para encarcelar la cara en una mueca eterna. La habitación se inclinó y mi espalda golpeó contra el suelo. El techo voló y dio paso a un cielo estrellado. La hierba húmeda lamía mi piel. Mis gritos llenaban el aire nocturno y resonaban a mi alrededor. Corté y rajé su mano putrefacta, pero la criatura nunca dejó de arrastrarme hacia el bosque. Sabía que la muerte esperaba, y pronto las sombras me engulleron. Gemidos lastimeros resonaban en el bosque a mi alrededor, pero no eran míos. Venían de un hombre en terrible dolor, y la imagen de una persona medio devorada arrastrándose entre las hojas apareció en mi mente. Probablemente yo sería el siguiente. Los gemidos se hicieron más fuertes y fuertes hasta que finalmente mi captor me levantó del suelo y me puso de pie, agarrando mi cabeza con sus manos nudosas para mostrarme algo. Un hombre desnudo, casi muerto, atado a un árbol con una red de raíces y vides. «Mark», dije incrédulo. Conocía a este hombre. Vivía a unas millas carretera arriba, y siempre nos encontrábamos en la tienda general. Incluso conocía a mi hijo. «Oh Dios», sollozó. No estaba aliviado de verme. De hecho, escondió sus ojos tanto como pudo. Mark había recibido una paliza brutal. Moretones morados y negros cubrían su cara, y laceraciones de diferentes profundidades se cruzaban en su cuerpo. Sangre seca cubría su forma como pintura de guerra. Quién sabe cuánto tiempo había estado cautivo. La criatura presionó su cara podrida contra mi oreja y murmuró algo indescifrable. Me soltó y se lanzó hacia el hombre herido, gruñendo a través de sus dientes cerrados. Mark gritaba pidiendo misericordia, pero la criatura no le daría ninguna. Agarró su garganta y apretó hasta que los ojos de Mark se abrieron desmesuradamente, y luego apuntó con un dedo largo y torcido en mi dirección. «Sí», Mark gritaba entre respiraciones entrecortadas, «sí, está bien. Fui yo. Fui yo, Félix». La criatura me miraba, esperando mi reacción, pero las palabras de Mark me inmovilizaron tan firmemente como las raíces que lo sostenían. Recuerdos de mi hija inundaron mis pensamientos como una droga, rápidos y cálidos, llevando mi mente lejos de los sombríos bosques en los que estábamos. Le dije que me siguiera, continuó. La engañé. Estoy enfermo, Félix, he estado jodido tanto tiempo. Por culpa de mi viejo, puedo sentirlo en mí, haciéndome feo.
Las imágenes de la pequeña Sophie riendo y jugando y tomándome de la mano se aceleraron. Pasaban cada vez más rápido, hasta que todas se mezclaban entre sí, desde el día en que nació, pasando por la despedida a su mamá en el hospital, hasta la última vez que la vi subirse al autobús escolar al final de la carretera. Mi mente se apresuró sobre el recuerdo de mi llegada solo unos minutos tarde esa tarde. El autobús ya se había ido, y también mi hija. Pasó un largo momento. La criatura nunca apartó su mirada muerta de mí. Entonces, las únicas palabras que pude encontrar salieron deslizándose de mi boca en un susurro débil. Ella confiaba en ti. Escuchar esas palabras en voz alta encendió un infierno dentro de mí. Mi razón se evaporó, y un odio inefable se asentó sobre mí como la niebla que se deslizaba entre los árboles. Cargué contra Mark, Cavar en puño de muerte. Quería enterrarlo en la boca con la que habló a mi hija. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la criatura me interceptó y me detuvo en seco. Me quitó el cuchillo de la mano y lo lanzó al bosque. Me miró a los ojos. Miré a una cara transformada por la muerte, y sin embargo pude verla cobrar vida con tristeza. Parecía tan repugnada como yo me sentía. Lo que este ser sabía de ética humana era inescrutable, pero parecía entender la situación en un contexto natural. El hombre era un depredador, y mi pequeña niña era la presa. Y parecía detectar que este tipo de caza no era el orden normal de las cosas. El hombre no cazaba para comer, sino para satisfacer un tipo de hambre más oscuro. La criatura me soltó y señaló hacia un árbol cercano. En su base yacía una sábana blanca, probablemente tomada del tendedero de una granja cercana. Mis ojos recorrieron los contornos de su superficie, trazando las delicadas características del cuerpo de un niño. Mi corazón se derrumbó en un agujero negro. Mi pecho casi se hunde con él. Todo este tiempo había dicho que es peor tener un hijo desaparecido que uno muerto, porque en la muerte al menos tienes una respuesta. Pero en el momento en que la forma de Sophie se registró en mi cabeza, habría dado cualquier cosa para que volviera a ser una incógnita. La criatura señaló el camino por el que habíamos venido, de vuelta a mi hogar. Luego, alcanzó su rostro horripilante. Tiró del alambre que había sellado su boca, y gruñó cuando los labios desgarrados quedaron libres. Volvió a Mark y agarró su garganta, como había hecho antes, pero esta vez empujó su cara contra la de él. Gritos horrorizados resonaron en el bosque, seguidos por el sonido enfermizo de la carne desgarrándose. Miró hacia mí, atragantándose con la lengua que acababa de robar al hombre, hasta que finalmente el apéndice se colocó en su lugar. La criatura entonces dijo, «Vete», ignoré los rayos de dolor que arqueaban entre mi cabeza y mi pecho, y recogí los restos de Sophie, envolviendo su pequeña forma en la sábana. Los aullidos de Mark me siguieron hasta el borde del bosque, luego se cortaron abruptamente mientras salía a los campos. El camino a casa fue solemne, guiado por el fuego de un sol naciente. Rompí tierra justo debajo de la ventana de mi habitación y cavé hasta que la luz del amanecer alcanzó las colinas del oeste. Para cuando aplasté el último montón de tierra sobre el lugar de descanso de Sophie, las sombras habían desaparecido del borde del bosque, excepto una. Se demoró por un momento, luego retrocedió, para nunca oscurecer mis campos de nuevo. Con el tiempo, los sonidos que alguna vez me atormentaron también retrocedieron, y finalmente pude llorar en paz. No estoy orgulloso de mí mismo, pero en este punto necesito compartir esto con alguien, solo para sacármelo de encima. Aquí va. Estaba caminando en el bosque cerca de mi casa. Me gusta pasear por los bosques para despejar mi mente y hay varios caminos alrededor del pueblo. Este en particular llevaba a una cascada poco conocida a la que frecuentaba ocasionalmente.
El suelo todavía estaba húmedo y embarrado, pero llevaba mis amadas botas de montaña que mantenían mis pies cálidos y secos. No había mucha gente por ese camino y estaba solo cuando lo vi. Fuera en el bosque a mi derecha, a unos 30 metros del camino, había una vieja maleta de color verde vómito. Parecía tener algunas décadas de antigüedad, el tipo de cosa que te haría torcer la nariz si estuvieras comprando en una tienda de segunda mano, a menos que te gustaran las piezas vintage. Era la imagen perfecta de una que había estado viendo en mis sueños recientemente. Me detuvo en seco. La maleta estaba colocada erguida sobre un tocón como si alguien la hubiera dejado allí para ser encontrada, o como si fueran a volver por ella pronto. ¡Qué vista tan extraña!, pensé para mí mismo, inseguro de cómo proceder. ¿Era una bomba? ¿Estaba llena de dinero o drogas? Mi curiosidad se apoderó de mí y me encontré cuidadosamente abriéndome camino a través de la maleza y acercándome a ella. Escuché el sonido de alguien acercándose por los árboles, el dueño de ella volviendo, pero no había nadie. Nada. Al acercarme, vi que estaba repleta. La maleta verde estaba hecha de cuero o algún otro material lo suficientemente suave como para que estuviera abultada por ambos lados, llena de bultos con lo que sea que contenía. Una etiqueta colgaba de ella con una nota escrita a mano. Se veía exactamente como la mía. Para quien corresponda, decía. ¿Qué demonios? Había 2 cierres de acero en la parte superior para abrir la maleta, pero no había candado ni combinación para asegurarla de extraños. Podría abrir fácilmente esos cierres y revisar su interior. Pero de repente, realmente no quería hacerlo. Un recuerdo a medio formar de mi sueño vino a mi mente, pero no pude descifrarlo completamente. Empecé a retroceder, luego me detuve. Me giré, luego volví a girarme. No, decidí que no podía irme sin al menos echar un vistazo. Fue la nota lo que lo hizo. El hecho de que pareciera estar escrita con mi propia letra realmente me inquietó. Necesitaba ver qué había dentro ahora, se sentía imperativo. Moviendo rápidamente, decidiendo terminar con esto rápidamente como quitarse una curita, me acerqué a la maleta y tomé una respiración profunda. Luego, abrí ambos cierres de un golpe. Lo que sucedió a continuación me perseguirá por siempre. La maleta verde se abrió como una gigantesca ostra enferma, revelando los horribles contenidos que se derramaron desde su interior. Al principio no pude entender lo que estaba viendo. Mis ojos no podían racionalizar que lo que estaba justo frente a mí estaba realmente ahí. Una mujer muerta estaba adentro. Su cabeza rodó primero y rebotó contra mis espinillas, sus ojos blancos, hinchados y vacíos mirándome fijamente. Sangre y carne putrefacta se derramaron por todo el suelo, empapando mis zapatos de montaña en fluidos vitales coagulados amarillos y rojizos pardos. Las diversas partes del cuerpo habían sido separadas de manera burda con una hoja desafilada que dejó bordes rojos desgarrados, la carne cortada en pedazos de una manera descuidada. Nunca me había sentido tan aterrorizado en mi vida como en ese momento. Pero luego reconocí la cara de la mujer y mi horror se volvió abrumador. Era mi ex esposa. No la había visto durante algunas semanas y no había devuelto mis llamadas. Ahora sabía por qué. Mi piel se volvió fría como el hielo cuando escuché risas provenientes de los árboles, más adentro del bosque. La risa jovial y burlona de un payaso. Tan familiar, de mi infancia. Él había vuelto. Algo que deberías saber sobre mí. Cuando era más joven tenía una imaginación muy vívida. Tan vívida, de hecho, que las cosas en mi mente me parecían reales. En realidad lo eran, solo dejé que una serie de profesionales de la salud mental me convencieran de que no lo eran. Pero esto era prueba de lo que siempre había sabido. El payaso que mató a mi amigo cuando era joven, el nacido de mis propias pesadillas, había vuelto. Oh. Corrí de allí, temeroso de ser encontrado solo en el bosque con esa maleta. Aterrorizado de lo que me pasaría si alguien me veía con ella. Nunca creerían la verdad.
Miré hacia atrás por encima de mi hombro y lo vi por un momento, luego sentí calor corriendo por mi pierna. Su cara pintada de blanco me observaba desde detrás de un árbol, como un niño jugando a las escondidas. Pintura roja, o algo más rojo, goteaba en globos por su cara desde sus mejillas y barbilla, tiñéndolas de un color carmesí. Vamos a jugar un juego, chilló. Nos vamos a divertir tanto.